Dice la palabra del Señor de esta manera. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pero en esta hora para rogarte, Señor, que tengas a bien hablarnos a través de tu palabra una vez más. Padre, de todo lo que nosotros necesitamos, lo que más estamos necesitando es escuchar tu voz a través de tu palabra. Amén. Yo te ruego que tú nos ilumines en esta tarde y nos des, Señor, oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Danos, Señor, ojos abiertos para ver tu gloria en tu palabra. Y danos un corazón entendido para entender tu palabra. Amén. Señor, a través de la Escritura, Señor, hoy continúa formando a Cristo en el corazón de los creyentes. Amén. Y trayendo, Señor, y trae también a la salvación a aquellos que no te conocen. Amén. Te lo ruego, Padre, que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 14 de nuestra confesión de fe. Y antes de ir al estudio de esta noche, quiero solamente hacer una explicación. Los domingos por la tarde, como muchos de ustedes saben, estamos estudiando nuestra confesión de fe. Y quizás muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que es una confesión de fe? Y como siempre nosotros le decimos a la iglesia tiene dos documentos que son tiene varios documentos importantes, pero de todos los documentos que tiene la iglesia, hay dos documentos que son muy importantes. Y el primer documento que la iglesia tiene, que es muy importante, y de hecho es el más importante, es la Escritura, la palabra de Dios. Nosotros creemos, hermanos, que la Escritura es suficiente para edificar a la iglesia, para salvar a los perdidos. La Escritura es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Es la autoridad suprema en la vida de la iglesia. No hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. El segundo documento importante que tenemos como iglesia es nuestra confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es la declaración de fe de la iglesia. No es un documento que está por encima de la Biblia, no es un documento que es tan autoritativo como la Biblia, simplemente una sistematización de lo que nosotros creemos a la luz de la Escritura. Cuando nosotros hablamos de la confesión bautista de fe, es lo que los bautistas creemos a la luz de las Escrituras. De manera que la Biblia, la confesión de fe, está por debajo de la autoridad de la Escritura. Nunca, escuche bien, nunca una confesión de fe va a estar por encima de la autoridad de la Escritura. La confesión de fe nunca va a contradecir la Biblia. De manera que aún cuando todas estas enseñanzas surgen, hermanos, de la Escritura, ¿verdad? Es lo que nosotros, por ejemplo, estamos estudiando el capítulo 14, que habla de la fe salvadora, y ese capítulo recoge, hermanos, sistematiza lo que la Biblia enseña, no un versículo, sino lo que la Biblia enseña acerca de la fe salvadora. Y por eso, ¿y por qué le llamamos la fe salvadora? Hoy vamos a completar este capítulo, y solamente, amados hermanos, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo principalmente cuál era el agente de esta fe salvadora, quién produce esta fe, y veíamos cuál era también el medio que produce esta fe. O sea, el agente de que produce esta fe, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente personal que obra en el corazón del hombre para producir esta fe. Él es el que da la fe. Hoy veíamos en la mañana que la fe, ¿qué cosa es? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios nos la da para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos hacer nuestros los beneficios de la obra de Cristo. Ahora, esa es la obra del Espíritu Santo
Pero a su vez, el Espíritu Santo, ¿qué herramienta usa para producir el nuevo nacimiento y para producir fe en el corazón del hombre? ¿Cuál es la herramienta que el Espíritu Santo usa? La Biblia, la palabra de Dios. Dice la Escritura, y veíamos este pasaje, que lo veíamos el domingo pasado, la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Lo que eso significa es que para poder tener fe, necesitamos oír la Biblia, oír la palabra de Dios, pero a la vez la capacidad de oír la produce la palabra de Dios. Porque es la herramienta que Dios usa, que el Espíritu Santo usa. Déjeme decirle algo, y para reafirmar esto que estamos diciendo. El Espíritu de Dios nunca va a hacer nada que contradiga la Escritura. El Espíritu de Dios nunca va a decirnos nada que ya no esté escrito en la Escritura. Nunca. Porque esta es la palabra ¿de quién? De Dios. Y no sé cuánto ustedes recordarán, y esto lo enfatizo para que ustedes puedan entender por qué la Escritura tiene este papel de supremacía en nuestras vidas y en la iglesia. Cuando Cristo está a punto de morir, Cristo le dice a los discípulos algo, le dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y Cristo dijo, y tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús, hermano, ¿cuándo el Espíritu de Dios hizo eso? En la inspiración de las Escrituras. Dios inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, y el Espíritu de Dios lo que hizo fue plasmar, hermano, inspirar a los escritores bíblicos para poner ahí, hermano, lo que Jesús necesitaba decirnos, lo que nosotros necesitábamos que Jesús nos dijera. Pero esta es la herramienta, hermano, del Espíritu Santo, la Biblia. Y es por eso que la Biblia es la autoridad suprema en la vida de la iglesia. Y es a través de la Biblia que el Espíritu Santo convierte a los pecadores, los trae de muerte a vida. Y él también, hermano, es la herramienta que el Espíritu Santo usa ¿para qué más? Para santificar a los creyentes. Ahora bien, la confesión de fe sigue, después de tratar este tema, sigue diciendo de esta manera. Dice, por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno. Esto lo estuvimos viendo, fue lo que vimos la semana pasada, todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos, todas las cosas del mundo. Por la fe, hermano, nosotros creemos que la Escritura es ¿qué cosa? Es verdad. Es un documento digno de confianza. Y por la autoridad de ella, la autoridad de la Escritura está basada ¿en qué? En la autoridad de Dios. En la autoridad de Dios. La autoridad de la Escritura no está basada en la autoridad de la iglesia. No somos la iglesia lo que le hacemos a la Biblia autoritativa. Es el autor de la Biblia lo que le da la autoridad a la Biblia, y el autor es Dios. Ahora, por la fe, nosotros creemos que este documento es fidedigno, es digno de confianza, que es la Biblia, y es autoritativo porque Dios es el autor. Y a través de la fe, nosotros percibimos, hermano, una excelencia en este libro, superior a todos los demás escritos. No hay ningún otro escrito que se pueda comparar con la Escritura para nosotros. Pero, en otras palabras, la Escritura para los cristianos es preciosa. Y lo que hace que nosotros veamos la Escritura preciosa y excelente sobre todas las demás cosas, ¿qué es lo que es? La fe. Porque la persona que no tiene fe, lee la Biblia y es como si estuviera leyendo cualquier otra cosa. Ahora, ¿dónde radica, hermano, la fe? O sea, ¿dónde radica la excelencia de las Escrituras? ¿Por qué para los cristianos la Escritura es tan superior a cualquier otro documento? Y la confesión dice, pues es por esto que la Escritura es gloriosa para nosotros. Pues muestra ¿qué cosa? La gloria de Dios en sus atributos, las excelencias de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones,
Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Es ahí donde radica la excelencia de la Escritura para nosotros. ¿Por qué para nosotros la Escritura es superior a todos los demás escritos? Porque en ella podemos ver qué cosa, la gloria de Dios en todos sus atributos. Si nosotros queremos conocer a Dios, ¿dónde tenemos que ir? A la Biblia. Porque la Biblia nos muestra los atributos. Dios ha revelado en ella sus atributos. Podemos ver la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio. Cuando habla de la naturaleza de Cristo, hermano, obviamente está hablando de la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Bueno, de la Escritura. Cristo se ha revelado a nosotros en su palabra como 100% hombre y 100% Dios. Y eso lo encontramos en la Escritura. Y también vemos cómo Él realiza sus oficios. ¿Cuáles son los oficios de Cristo, hermano? ¿Cuáles son los oficios que Cristo realiza? Profeta, rey y sacerdote. Esos son los tres oficios de Cristo. ¿En qué sentido Cristo es profeta? En que Él es, ¿qué cosa? La revelación final de Dios al hombre. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Vamos a ir Hebreos capítulo 1. Rápidamente vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer Hebreos capítulo 1, vamos a leer el verso 1. Amén. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mira el verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Vamos a dejarlo ahí. Fíjate, hermano, lo que dice el autor de los Hebreos. Dios nos ha hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. Hablaba a los padres. Y fíjate cómo el autor de los Hebreos dice: Dios nos habló de muchas maneras, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas. Cada vez que Dios hablaba al pueblo, Dios hablaba a través de ¿quién? De los profetas. Y es por eso que, como hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia, cada vez que los profetas hablaban, ¿qué es lo que ellos decían? ¿Cómo ellos comenzaban su mensaje? Así ha dicho el Señor. Porque el mensaje que ellos iban a transmitir era, hermanos, del Señor. Ahora bien, fíjate en esto también, hermano. Cuando Cristo viene, Él es constituido, hermano, el profeta por excelencia. ¿Por qué? Porque después de Cristo ya no hay más revelación. Él vino a revelarnos al Padre. ¿Sí entienden eso, hermano? Él es, fíjate como dice el verso 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Amados hermanos, Cristo ejerce el oficio de profeta en el sentido de que Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a revelarnos la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. Es por eso que Jesucristo, cuando Él vino, y por ser el profeta por excelencia, ya Jesucristo no decía, así dice el Señor, sino que Jesucristo, ¿cómo decía? De cierto os digo. Juan en el capítulo 1 dice también: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que Cristo, hermano, es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre en Cristo para que nosotros los hombres pudiéramos conocer a Dios y de esa manera ser salvos.
Y es por eso que Cristo es el profeta por excelencia. Porque Él es Dios hecho hombre. Él es la revelación final. El autor de los Hebreos lo dice. En estos postreros días, Él nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Ahora bien, Él ejerce el oficio de sacerdote porque Él no solamente es 100% Dios, Él es también 100% hombre. Y en su humanidad, hermano, Él vivió, hermano, una vida perfecta a favor de los que iban a creer. Y dice la Biblia que Cristo murió, fue enterrado, al tercer día resucitó y después ascendió al cielo. Y la ascensión de Cristo al cielo es de esto hablamos hace unos domingos atrás, es una parte fundamental del ministerio de Cristo. Porque la ascensión de Cristo al cielo marca el final, la culminación del ministerio terrenal de Cristo, pero a la vez marca el comienzo del ministerio celestial de Cristo. Cristo ahora, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, intercediendo por los creyentes. Y Él es en ese sentido que Cristo es sacerdote. Él ofrece ese oficio de sacerdote. En el Antiguo Testamento, los profetas, Dios hablaba a través de los profetas al pueblo, y en el Antiguo Testamento también los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios. Los hombres, los judíos, hermano, el pueblo de Dios en aquel tiempo, no podían acercarse a Dios por sí mismos. Si ya tenían un sacrificio, iban a ofrecer un sacrificio, ellos no podían aparecerse al templo y decir, vamos a ofrecer el sacrificio. No, Dios instituyó que la necesidad de un mediador, el hombre no se podía acercar a Dios por sí mismo, necesitaba un mediador. Y en aquel tiempo los mediadores que Dios había establecido eran los sacerdotes, porque ellos apuntaban, eran la sombra del sacerdote perfecto que es Jesucristo. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, por la fe, y por último, el otro oficio de Cristo es el Rey, porque Él no solamente, Él vino a salvarnos. Como vimos los miércoles, estamos viendo los miércoles por la noche, Jesucristo es el Rey prometido. Él es el descendiente de David, la raíz de David. Y en Él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Y cada vez que yo hablo, yo pienso en el reinado de Cristo como Rey, siempre recuerdo la palabra del apóstol Pablo cuando escribiendo a los romanos les dice, porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor de los que viven y de los que mueren. Cristo, hermano, vino a establecer su reino. Él es el Rey por excelencia. Amén. Ahora, y siempre que hablamos del reinado de Cristo, es siempre importante hacer esta distinción. Cristo no es el Rey de la iglesia solamente. Cristo no es el Rey de los cristianos solamente. Cristo reina sobre toda la creación. Amén. Porque aún el diablo, aún Satanás, está limitado, atado por el poder y el dominio de Cristo. El diablo no puede hacer nada que Dios no lo autorice a hacer. Amén. Siempre me gusta, recuerdo la frase de Martín Lutero, que dice, Martín Lutero, el reformador, decía, aún el diablo es el diablo de Dios. Porque el diablo no puede hacer nada que Dios no lo autorice, hermano. Una criatura. Él es una criatura, pero Dios es creador. Ahora bien, todas estas cosas nosotros las encontramos en las Escrituras y podemos verlas por medio de los ojos ¿de qué? De la fe. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Dice, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma
a la verdad así creída. Y quiero hacer una distinción en esto. ¿Qué es lo que quiero enfatizar en esto? ¿Qué es lo que esto significa? Por la fe, recuerda lo que dice Hebreos 11. Por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. La fe me ayuda, la fe me ayuda a creer, a estar de acuerdo con lo que la Escritura dice. ¿Verdad? La fe me capacita para yo estar de acuerdo con lo que la Escritura dice. La fe no solamente me ayuda para poder, la fe no solamente es el medio por el cual yo puedo creer lo que la Escritura dice. Yo puedo decir, es verdad lo que la Biblia dice. La fe también me lleva, por medio de la fe, yo, hermano, descanso completamente en estas verdades que yo he creído de la Biblia. No es solamente, la fe me lleva no solamente a conocer, sino que también me lleva ¿a qué? A confiar en las verdades que Dios ha revelado en su Escritura. Porque la Biblia es verdad, nosotros podemos apostar nuestra eternidad a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Yo creo profundamente lo que la Biblia dice. Y yo, hermano, mi eternidad depende de la revelación de Dios. Y por la fe, porque Dios me ha dado fe, no porque yo la he producido, no porque yo la he dado de mí mismo, sino porque Dios me ha dado fe, yo puedo decir, es verdad lo que la Biblia dice, y yo confío mi alma a lo que la Biblia dice. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Eso es muy importante. Ahora bien, dice, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que Santiago dijo acerca de la fe? La fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. O sea, esto, hermano, que dice aquí la confesión de fe, que dice que la fe actúa en nosotros de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular. ¿Qué significa eso? Que en dependencia, cuando nosotros leemos la Escritura, en dependencia del pasaje que nosotros estamos leyendo, hermano, la fe actúa en mí y produce frutos en mí, en dependencia del pasaje que yo esté leyendo. Ahora, esto que usted ve aquí que dice, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera, esos son los frutos de la fe salvadora. Si la fe que salva me lleva a mí a obedecer los mandamientos de Cristo. Me lleva, hermano, a temblar ante las amenazas, hermano, de la Escritura, las advertencias de las Escrituras. Y también me lleva a abrazar, a descansar en las promesas de Dios para esta vida y para la vida venidera. Pero eso es el fruto de la fe que salva. Ahora, vamos a leer algunos versos. Vamos a leer Romanos 16, 26. Y vamos a leer Isaías 66, 2. Tengo ese pasaje en mano, no es Romanos 16, 26, sí. ¿Quién lo lee, hermano? Romanos 16, 26. Vamos a leer desde el verso 25 para que pueda tener el contexto del pasaje. Romanos 16, versos 25 y 26. Dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Amén. So, la fe, hermano, nos lleva ¿a qué? A obedecer los mandamientos de Cristo. La fe verdadera, recuerda esto siempre, la fe que salva, mi hermano querido, nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Ahora, vamos a leer Isaías capítulo 66, verso 2. Libro del profeta Isaías. Léelo, soy. And all things made my hand has made, and so all things came to be, declares the Lord. Sí. See? Oh, but this is the one to whom I'll look, he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. Ok, gracias. Lo voy a leer en español. Dice Isaías 66, 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante ¿qué? Mi palabra. Amados hermanos, la fe que salva es la fe que me lleva a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los mandamientos de Cristo, y me lleva a temblar, a respetar. Lo que está diciendo la Biblia, hermano, es, me lleva, cuando dice, hermano, y que tiembla ante mi palabra, es que respeta la palabra de Dios. La cree, la respeta. Hermano, porque la Biblia opera, actúa, la palabra de Dios actúa en nosotros por medio de la fe. Ahora, si usted dice que tiene fe, pero esa fe no te va a obedecer la palabra de Dios, no te va a temblar ante la palabra de Dios, ante la realidad, hermano, de la revelación de Dios, muy probablemente tu fe no es una fe válida. Quizás tu fe, tú puedes tener mucha fe, pero si tu fe no te lleva a esto, a temblar ante la palabra de Dios, tu fe no es una fe que salva. Porque dice la Biblia, el Señor dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amados hermanos, uno de los atributos de Dios más, por decir de una manera que más aterran, pueden aterrar al ser humano, el hecho de que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Y dice la Biblia, hermano, que Dios, porque Dios es justo y santo, Dios no tolera el pecado. Y no tiene comunión con nadie en el pecado. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos lo que pasó, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, que Dios acabó con estas ciudades por su pecado, y nosotros no temblamos ante la realidad de que Dios es un Dios santo, justo, y que Él es ira. Hermano, esa fe que yo digo tener no es válida, porque no me deja ver a Dios en la gloria de sus atributos. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Cuando nosotros leemos la Escritura produce temblor en nosotros, porque estamos leyendo la misma palabra de Dios, hermano. Y Dios es el Dios soberano. Nosotros, de este lado de la eternidad, como siempre le hemos dicho, nosotros cada día debemos conocer más a Dios y vamos a ir conociendo más a Dios. Pero de este lado de la eternidad, nosotros nunca vamos a poder conocer a Dios a plenitud. Dice Job, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero amados hermanos, imagínate, toda la eternidad no va a ser suficiente. O lo voy a decir de otra manera. Necesitamos una eternidad para conocer plenamente a Dios. Porque Dios es eterno. Nunca lo vamos a llegar a conocer a plenitud. Ahora bien, hermano, por eso cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos, hermano, la fe, hermano, que Dios me ha dado, me lleva a entender que esta es la misma palabra de Dios. Hermano, usted se ha dado cuenta, y yo sé que te lo he dicho muchas veces y te lo voy a volver a repetir una y otra vez.
lo que usted tiene aquí en su mano, cuando usted tiene su Biblia en su mano, usted tiene por escrito, la palabra de Dios, la misma palabra que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra que usted tiene en su mano, hermano, es tan poderosa como la palabra que al principio, porque fue la misma palabra que Dios usó para decir, sea la luz, y fue la luz. Amados hermanos, esta es la misma palabra de Dios. Amén. Por eso cuando nosotros la leemos y entendemos lo que tenemos en nuestras manos, no podemos hacer otra cosa que temblar. Respetar esta palabra. Amar esta palabra. Porque es la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 4, verso 8. Isabel. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provecha para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Amén. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Amados hermanos, cuando habla aquí de piedad, está hablando de un estilo de vida conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. El impío es el que vive fuera de los parámetros de la palabra de Dios. La persona pía, ¿verdad? O la piedad, es vivir, es el estilo de vida que está marcado por la palabra de Dios. Y dice Pablo, escribiendo a Timoteo, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, vivir conforme a esta palabra, escucha bien hermano, la piedad es vivir conforme a esta palabra. Dice, para todo, es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Y por qué nosotros podemos creer esto? Por medio de la fe. La fe que salva me lleva a mí a vivir, a obedecer esta palabra, a vivir piamente, a vivir conforme a la Escritura, porque creemos, abrazamos las promesas que esta palabra tiene para esta vida y para la venidera. Amén. Ahora me lleva a obedecerla, aun cuando es difícil obedecerla. Me lleva a obedecer, la fe que salva me lleva a mí a obedecer la Escritura, a vivir por la Escritura, aun cuando no es beneficioso aparentemente para mí, aun cuando me puede costar. Pero ¿por qué vivimos de esa manera? Porque creemos que la Biblia tiene promesas para esta vida y para la venidera. Y hermano, y esto es el resultado o los frutos de la fe que salva. Ahora, mira también esto, hermano. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Lo que está diciendo esto, hermano, es que todo lo que hemos visto anteriormente es parte del fruto de la fe. Si yo tengo una fe, mi fe es una fe salvífica, eso me va a llevar ¿a qué? A obedecer la palabra, a creer en las promesas de la palabra y a temblar ante la palabra de Dios. Pero la principal acción de la fe salvadora tiene que ver directamente con la persona de Cristo, con la respuesta, la manera en que yo respondo a la revelación de Dios en Cristo. Tiene que ver directamente con Cristo, aceptándole, recibiéndole y descansando solamente en Él para la justificación, la santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Amados hermanos, quiero ahondar un poquito en esto, pero vamos a leer
unos textos bíblicos. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Yo lo voy a leer. Juan capítulo 1, verso 12. Amén. Juan capítulo 1, verso 12, dice la Biblia: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amados hermanos, dice que a todos los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Los que le recibieron. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es esta: ¿qué es recibir a Cristo? Eso es un concepto, hermano, muy popular en estos tiempos. Y muchas veces usted escucha a personas decir: no, recibe a Cristo como tu Salvador. Pero ¿qué es lo que es recibir a Cristo? ¿Cuál es el concepto bíblico de recibir a Cristo? El texto lo dice. Recibir a Cristo, hermano, no es más que creer en Cristo, estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de Cristo y descansar solamente en Él para mi salvación. Recibir a Cristo no es más que creer en Cristo, y creer en Cristo es saber que Cristo solamente puede salvarme, porque solo Cristo puede salvarme, y descansar en Él solamente para tu salvación. Por eso es que la confesión dice que las acciones de la fe tienen que ver directamente, principalmente con Cristo, aceptando a Cristo, reconociendo quién es Cristo y descansando en Él para mi salvación, para mi justificación, mi santificación y la vida eterna, en virtud del pacto de gracia, que es el pacto, hermano, que Dios confirmó en Cristo. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Ahora, la fe que salva, hermano, me lleva a responder de esta manera ante la revelación de Dios en Cristo. Vamos a leer también Hechos 15:11. Hechos capítulo 15, verso 11. Sí, hermano. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesucristo. Amén. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que todos los hombres, todos los seres humanos, sean judíos o gentiles, se salvan solamente por la gracia de Dios, como veíamos hoy en la mañana. Y como parte de esa gracia de Dios que veíamos hoy en la mañana, hablábamos de esto un poco, por la gracia de Dios, hermano. Y esto es la maravilla de la salvación. Y no sé si usted se acordará, pero esta mañana al hablar de la gracia de Dios veíamos que solo por la gracia de Dios, Dios por su gracia nos da a nosotros, los que creemos, la vida que nosotros no merecemos. Porque Cristo murió en tu lugar. Cristo murió una muerte que Él no merecía morir. Para que nosotros los que creemos, los que recibimos, hermano, la revelación de Dios en Cristo por la fe, nosotros los que creemos podamos vivir una vida que no merecemos, una vida en paz con Dios. Él murió la muerte que no merecíamos para que los que creen, sean judíos o gentiles, pudieran vivir una vida en comunión con Dios, pudieran volver a tener a Dios en sus vidas y esperanza en el mundo. Y eso es obra de la gracia de Dios.
Pero también veíamos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no solamente, hermano, nosotros se nos fue dada por la fe una vida que no merecíamos, sino que también por la gracia, por la pura obra de gracia del Señor Jesucristo, hermano, Él revirtió en la maldición de mi pecado, porque parte de la maldición de mi pecado era la muerte eterna, pero Él, hermano, murió y al tercer día resucitó. Y ahora nosotros hemos sido resucitados con Cristo juntamente. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y eso es por la gracia de Dios. Por eso dice Pablo aquí, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y este verso habla una vez más de la universalidad, de la necesidad de la fe para salvarnos. Porque no somos salvos por las obras. Usted, y esto nosotros lo entendemos por la fe, porque nosotros entendemos que el hombre está muerto espiritualmente a la luz de la Escritura. El hombre sin Cristo, dice la Biblia, que está como muerto en sus delitos y pecados. Y porque nosotros entendemos eso y podemos entender el efecto del pecado en la vida del hombre, es que nosotros, hermanos, creemos que el hombre no necesita una mejoría en su vida. Si el hombre sin Cristo no necesita una mejoría. El hombre sin Cristo lo que necesita no es que lo chapisteen. ¿Sí saben lo que es chapistear? Cuando un carro, lo que hace Juan, lo que Juan pinta, pero cuando un carro tiene un accidente que le chocan en la parte de adelante, ¿cómo le dicen a ustedes eso? Nosotros decimos chapistero. El carrocero lo arregla. El hombre no necesita un carrocero. El hombre necesita una nueva vida. Resucitar. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Por la gracia de Él. Amén. Y es por eso, hermano, que nosotros podemos entender esto a la luz de la Escritura. Es la obra de la gracia de Dios la que trae la salvación al hombre. Esa salvación que tanto necesitamos. Ahora bien, quiero, hermano, en los minutos que nos quedan, ver la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa, a la luz de la Escritura. Y antes de ir a los textos bíblicos que quiero ver con ustedes, antes de terminar, quiero decirle algo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber cuál es la diferencia entre ambas fe? Porque si hay una fe que salva, como decíamos el domingo pasado, implícitamente estamos diciendo ¿qué cosa? Que hay una fe que no salva. Hay una fe que es verdadera, hay una fe que salva, que no es verdadera, que es falsa. Hay una fe que es viva y hay una fe que es muerta. ¿Y por qué es importante nosotros poder determinar cuál es cuál? Porque la Biblia misma nos llama a reflexionar en esto y nos dice, examinaos a vosotros mismos a ver si están en la fe que salva. Bíblicamente, ¿cuál es la diferencia entre la fe que salva, la fe verdadera y la fe falsa? Bueno, la primera diferencia, hermano, la fe que salva lleva nuestro compromiso con Cristo al lugar de más alta prioridad. La fe que salva lleva nuestro compromiso con Cristo al lugar de más alta prioridad. Si nosotros, hermano, si tenemos nuestra fe es una fe verdadera, es una fe bíblica, eso me va a llevar, hermano, a mí a poner mi compromiso con Cristo en lo más alto de mi prioridad. Nada tiene más prioridad en la vida de un creyente que su compromiso con Cristo. La lealtad del creyente es a Cristo. Nada en el mundo, hermano, nada en el mundo para un creyente que tiene fe verdadera, nada en el mundo es tan importante como su compromiso con Cristo. El mismo Cristo, hermano, le dijo a sus discípulos, cualquiera que quiera venir en pos de mí y no deja a su padre, madre, mujer, hermanos, hijos, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que nosotros los cristianos tenemos que abandonar nuestra familia, no necesariamente. Lo que eso significa que el primer lugar en mi vida,
Que primero está mi compromiso con Cristo y después mi compromiso con la familia. Es mejor, yo primero voy a obedecer a Cristo y agradar a Cristo que a mi familia. Porque mi más alta prioridad, mi más alto compromiso es con Cristo, mi Salvador, mi Rey. La fe que salva te lleva a ti, hermano, a poner tu compromiso con Cristo en el lugar de más alta prioridad. La fe falsa está caracterizada por una convicción superficial. Hay muchas personas que están convencidos de que la Biblia es verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay gente que está convencida de que necesitan a Cristo, pero esa convicción es una convicción superficial, no tiene profundidad. Y es por eso, porque es superficial, no pueden poner su compromiso con Cristo en primer lugar. Déjame decirte algo, hermano. Si tu compromiso con el entretenimiento, si tu compromiso con el deporte, si tu compromiso con el trabajo ocupa el primer lugar en tu vida, tu fe puede ser muy antigua, tu fe puede ser muy robusta, pero tu fe es una fe falsa. Porque el primer lugar en la vida de un creyente es Cristo. Y algo que nosotros tenemos que entender como creyentes, y nosotros lo hemos olvidado muchas veces, Cristo, hermano, y escúchame, porque esto es muy importante, Cristo no suplica que tú le dejes el primer lugar. Cristo no está rogándote. La actitud de Cristo no es, por favor, devuélveme el primer lugar. Después de todo, yo soy tu creador y también tu salvador. Por favor. Esa no es la actitud de Cristo, hermano. Cristo no suplica el primer lugar de la iglesia, de los hombres. Cristo demanda el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no demanda, no suplica, Él demanda. Y Él demanda porque Él es Rey. Amén. Porque Él es el Señor. Porque Él es el Creador. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo la vida de los hombres. Entonces, si mi prioridad no es agradar a Cristo, sino que mi prioridad es mi propio placer, mi prioridad es cualquier otra cosa y no la gloria de Cristo, entonces mi fe es falsa. ¿Verdad? Porque y hoy hay mucha gente así. Tienen convicción, creen que la palabra de Dios es verdad, creen que la Biblia es verdad, creen que sí, que son pecadores, pero solo tienen una convicción, hermano, superficial. Y por eso, hermano, vienen un día, escuchan, se van, viven su vida, pero esa fe no los salva. Recuerda siempre, yo siempre una vez escuché todo un pastor y nunca se me ha olvidado, y siempre lo pongo de ejemplo. Cuando una persona cree de esta manera y simplemente dice, ok, yo creo que la Biblia existe, yo creo que Dios es Dios, yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo todo eso, pero esa fe no lo lleva a poner a Cristo en primer lugar y obedecer a Cristo. Dice, esa persona está al mismo nivel que un demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Y como decíamos, hermanos, hace unos domingos atrás, fíjate cuán mal estamos los hombres, los seres humanos, que por lo menos los demonios tiemblan. Nosotros nos damos el lujo de ignorar lo que Dios dice en su palabra. Fíjate lo mal que está el ser humano. Fíjate cuán necesitados estamos de la gracia inmerecida de Dios, de ese amor inmerecido de Dios. Mira cuánto necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, mira estos textos bíblicos, qué interesante. Génesis 22, 12 al 18. Vamos a buscar Génesis, el primer libro de la Biblia. Lo que vamos a hacer, hermano, vamos a terminar con dos textos, vamos a dejarlo así esta noche. Y vamos a leer Génesis 22, 12 al 18. Y vamos a leer Lucas 8, del 4 al 15. Yo voy a leer Lucas 8 y otro hermano lee, hermana Lupita, Génesis 22, 12 al 18. Y el ángel dijo, no es
Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Fíjate, hermano, todos sabemos la historia de Abraham. No voy a hacer mucho hincapié en eso porque el tiempo se nos va. Pero todos sabemos que Abraham tenía un problema. Dos problemas tenía Abraham. Uno, Abraham quería tener un hijo. Quería tener hijos. Pero el primer problema que Abraham tenía es que su esposa era ¿qué? Estéril. Humanamente hablando, ¿qué posibilidad Abraham tenía de tener hijos? Ninguna. Pero para ponerle, hermano, la tapa al pomo, como uno dice, ya para colmo de males, a esta altura, hermano, del partido, ya Abraham, ¿qué edad tenía? 90 o 99. Cuando tuvo el niño, 99. Así, 90 años. Imagínense, hermano, que su esposa no hubiera sido estéril. ¿Qué probabilidades tenía de tener hijos a los 90 años? Y Dios, hermano, el anhelo del corazón de Abraham era tener un hijo. Tanto era el anhelo que ellos tenían de tener un hijo, que cuando el ángel le da la promesa, hermano, ellos, hermano, ellos dicen, bueno, la manera en que lo vamos a tener es por medio de quién? De la criada. Y bueno, todos ustedes saben la historia, cómo se complicó esta historia. Pero por fin, Dios cumple su palabra, como él había prometido. Y él tuvo un hijo. Y Abraham ya tenía a su hijo, lo había disfrutado. Y un día, Dios le dice a Abraham: Abraham, dame tu hijo. Dámelo, sacrifícalo. Amados hermanos, yo estoy seguro que el tesoro mayor que Abraham tenía en ese momento era su hijo. Yo estoy seguro que él hubiera dado la vida por su hijo. Pero cuando Dios le pidió a su hijo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Él obedeció. ¿Tú quieres mi hijo? Yo te lo doy. Y Dios, hermano, estaba probando la fe de Abraham. Y dice la Biblia, hermano, que cuando él lo iba a sacrificar, Dios, hermano, le dijo: no lo hagas porque ya he visto que temes a Dios, y provee el carnero. Y de ahí es donde sale este nombre de Dios, Jehová Jireh, que Jehová proveerá. Y la razón por la cual nosotros usamos ese nombre para todo, pero la razón el significado detrás de ese nombre es Jehová proveerá. ¿Proveerá qué cosa? Un sustituto que muera en nuestro lugar. Y ese sustituto es Cristo. De eso se trata este pasaje en Génesis 22. Alguien debía de morir, pero Dios proveyó un sustituto. Por eso Juan dice de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el Cordero de Dios, porque Él lo puso en nuestro lugar como nuestro sustituto. Ahora la pregunta es, hermano, la fe de Abraham, la fe que él tenía en la palabra de Dios, lo llevó a él a sacrificar a su hijo. Yo te pregunto, o te digo en esta tarde, si tu fe no te lleva a ti a sacrificar lo más precioso de tu vida, por la gloria de Dios, por la honra del nombre de Dios, tu fe es fácil. ¿Qué es lo más precioso para ti? Cualquiera que sea, si tú no estás dispuesto a ponerlo a los pies de Cristo y sacrificarlo por la gloria de Dios, tu fe es fácil. Es duro, pero así de simple lo dice la Escritura. Si nosotros no estamos dispuestos a rendir a los pies de Cristo nuestro entretenimiento, nuestro deporte, nuestra propia comodidad, nuestra fe es falsa. Porque esa fe no me lleva, no me permite, no me ha capacitado o no me capacita para ver a Cristo en el esplendor de su gloria. Porque cuando Dios te da fe,
usted puede, y ves a Cristo en el esplendor de su gloria, en su palabra. El próximo paso, hermano, eso nos lleva a dejarlo todo por Cristo. Dice la Biblia, el reino de los cielos es como un mercader de perlas, que encontró la perla de gran precio. ¿Y qué hizo? Dice, y vendió todo lo que tenía por adquirir esta perla. Porque Él, Cristo, es la perla de gran precio para nosotros. Amén. Pero si tu fe no te lleva a ti, a sacrificarlo todo por Él, a dejarlo todo por Él, entonces tu fe es falsa. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Vamos a ver por último Lucas 8, 14 y 15. Y ya termino con este texto. Lucas 8, 4 al 15, perdón. Amén. Yo lo voy a leer rápidamente. Lucas 8, 14 a 4 al 15 dice: habiéndose congregado una gran multitud, y lo que de varias ciudades decían de él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y creció y produjo una cosecha de 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban: ¿qué quería decir esta parábola? Y él le dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Se recuerdan, hermano? Vamos a hacer un alto por un momento. ¿Se recuerdan lo que dijo Pablo? Dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le amanezca la luz del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Dice: el sembrador salió a sembrar. Y dice, y parte de la semilla cayó en el camino. Y dice, y las que cayó en el camino son los que escuchan la palabra de Dios, pero viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean. Verso 13. Y aquellos sobre la roca son los que oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amados hermanos, esta es una parábola hermosa que habla de la diferencia entre la fe falsa y la fe verdadera. Y la fe falsa, a diferencia de la fe verdadera, no tiene raíz. No permanece. Y estas son cosas que nos ayudan a nosotros discernir, hermano, qué tipo de fe es la que nos mueve a nosotros. Ahora yo quiero terminar diciéndote algo. Si tu fe no tiene estas características de la fe verdadera, ¿qué tú puedes hacer esta noche? Esta noche tú lo que puedes hacer es, una vez más, como decíamos en la mañana, clamar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí y dame fe. Dame fe para creer. Ayúdame a vivir conforme a esa fe que dice tu palabra.
Porque mi fe, la fe que yo digo tener, no me va a salvar. Y si usted está aquí y usted no tiene este tipo de fe, yo te exhorto, te ruego como si Dios rogase por mí, por medio de mí. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer en Cristo, la fe que salva, ¿es qué cosa? Saber que solamente Cristo puede salvarte. Y descansar solamente en Él para tu salvación. Si tú descansas en Cristo y en tus obras para ser salvo, si tú descansas y tu confianza de salvación es Cristo, pero que a la vez tus buenas obras te van a salvar también, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Todavía necesitas a Cristo. Porque no somos salvos por Cristo más las obras. Somos salvos por medio de la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y el Señor nos ayude, hermano, a discernir a través de su palabra qué tipo de fe es la que nos mueve a nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, hemos reflexionado en tu palabra en esta noche y te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Señor, gracias porque por medio de la fe nosotros hemos podido ver la gloria tuya en todos tus atributos revelados en tu palabra. Amén. Hemos podido ver la excelencia de Cristo, de su naturaleza y de sus oficios. Señor, gracias, Señor, porque por medio de la fe que tú nos has dado, nosotros hemos podido apropiarnos de los beneficios de la obra de Cristo. Gracias, oh Dios, por la gracia que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Padre, y ahora que vamos a nuestros hogares, yo te ruego que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.